Soy un omega dulce y bien educado, de familia acomodada, con un carácter más bien tímido. Mi familia me envió a los barrios bajos, a que me las arreglara solo, como si mi vida no valiera nada. Allí, por casualidad, salvé a un alfa alto y guapo, un hombre de gran fuerza, con unos músculos impresionantes, que ocultaba su identidad mientras compartía conmigo un pequeño apartamento. Tal como mi familia había deseado, me dejé llevar por los excesos y terminé embarazado. Cuando huí a casa, en los círculos sociales de la ciudad alta todos se reían de mí por haber tenido un hijo de un desconocido. Pero entonces él apareció. 01. Después de cambiarle las vendas a aquel hombre, estaba tan agotado que hasta sudaba. Era enorme, de más de 1,90 m, con heridas en la espalda y el pecho. Le cambié los vendajes a toda prisa, y al terminar, sin poder contenerme, le abofeteé la cara. En toda mi vida nunca había tenido que cuidar a nadie así. El hombre yacía en el sofá, con sus largas piernas colgando del reposabrazos porque no cabían de otro modo. En sus tobillos, si uno miraba con atención, se veían unos grilletes. Parecía tener limitado el movimiento. Estaba despierto, pero con heridas en los brazos que le impedían curarse solo. Cuando aquella bofetada suave le golpeó la mejilla, su expresión sombría se congeló por un instante. En su rostro hermoso y severo apareció una expresión de desconcierto. Seguramente, aunque le hubieran apuñalado o disparado, nadie le había abofeteado nunca. Por eso estaba atónito. Y sin embargo, aquella bofetada no era como una bofetada de verdad. No tenía fuerza, y la mano era suave, con un aroma sutil e indescriptible. ¿Qué ocurre?, preguntó él con una voz grave y aterciopelada, extrañamente suave, como si temiera asustarme. Le fulminé con la mirada. Eres muy pesado, me duelen las manos. Intentaba incorporarlo para ponerle las vendas. En realidad, él podía moverse un poco, pero bajó la mirada, con su pecho musculoso subiendo y bajando profundamente, y respondió con docilidad. Tengo heridas graves, te estoy dando mucho trabajo. Sus heridas, para él, no eran tan serias, ni siquiera necesitaban vendajes. Pero para un joven mimado de la ciudad alta, aquello parecía tan grave que el menor roce lo mataría. Estaba tan nervioso. Al principio quise llevarlo al hospital, pero él se negó. Había oído que los barrios bajos eran peligrosos, y pensé que tal vez había ofendido a alguien. Me preocupaba que pudiera meterme en problemas. Cuando lo llevé a casa, llegué a arrepentirme. Pero él, al verme dudar, se apresuró a decir: los hospitales en los barrios bajos son caros y malos. No tengo dinero. Con que descanse un par de días, me recuperaré. Mañana me iré. Miré su rostro hermoso y asentí. 02. A la mañana siguiente, tenía fiebre. No tuve corazón para echarlo. Después de las clases, le traje desayuno y compré medicamentos para la fiebre, que me costaron un ojo de la cara. En los barrios bajos, lo más caro, aparte de los lugares de ocio, son los medicamentos. Mis notas no eran buenas, y mi madrastra y mi padre me habían enviado a una universidad privada en los barrios bajos para pulir mi currículum. No me faltaba el dinero, al menos no pasaba hambre. Pensaba que con dinero podría ir a cualquier parte. Pero los barrios bajos eran diferentes. A los pocos días, no pude soportarlo más y llamé a mi padre para que me recogiera. Pero él me advirtió con dureza. ¿Crees que esto es un juego? He gastado una fortuna para meterte en esa universidad. Si ahora haces lo que te da la gana, eres peor que tu hermano. ¿Quieres que te corte el dinero? ¿Que me corte el dinero? Eso no podía permitírmelo. Con los ojos llorosos, llamé a mi madrastra, que me respondió con dulzura. Xiaoxi, he movido contactos que llevaba años sin usar para ayudarte. Sé bueno. Termina la universidad y haré que tu padre te traiga de vuelta. Vale, te enviaré dinero, compra lo que quieras. Me calmé y asentí. Y entonces recogí a un hombre herido de la calle. Un alfa. Qué peligroso, ¿verdad? Por eso no solo le puse un collar inhibidor especial, sino que también le até los pies con cadenas. Eres un alfa, dije con voz suave, mirándolo con los ojos brillantes, como buscando que me entendiera. Tengo miedo de que me hagas daño, por eso te he atado. ¿Crees que, aunque te he salvado la vida, estoy siendo irrespetuoso? En realidad, podía moverse, pero con limitaciones. Y para él, esas limitaciones eran más bien divertidas. Claro que no, respondió él sin dudar. Los alfas somos violentos, irritables, y en periodo de sensibilidad somos bestias salvajes. Haces bien. Solo un alfa sin educación se enfadaría por esto. Te agradezco que me hayas salvado. Parecía una fiera domesticada. Después de aquella conversación, me sentí satisfecho con tenerlo en casa. Era peligroso, sin duda, su complexión imponente, su mirada sombría, su presencia dominante y sus heridas de gravedad. Pero ese peligro también me atraía. Yo no solía ir a los lugares de ocio con los hijos de los ricos, me parecían sucios. Pero también era joven, rico y un omega sin rumbo. A veces, en mi interior, deseaba algo decadente, algo prohibido. Me gustaban las emociones fuertes, hacer cosas que rozaban el peligro. Ahora, cuidar de aquel hombre herido era mi entretenimiento.
no solo me daba satisfacción ver cómo sus heridas sanaban, sino que también me llenaba de placer su actitud sumisa y atenta. 03. 11 Zuoyu también podía comprender mi esfuerzo. Claro que es un esfuerzo. Eres muy pesado, dije mientras me sentaba a horcajadas sobre su cintura para cambiarle las vendas. Mis rodillas, blancas como la porcelana, se apoyaban a ambos lados de su cadera. Cuando bajé, el alfa agarró rápidamente una manta y se la puso sobre la cintura, con el ceño profundamente fruncido. Me lavé las manos y abrí 2 viales de suplemento nutricional, uno para él y otro para mí. Rara vez cocinaba. Normalmente acumulaba esos suplementos y así pasaba largas temporadas. Estos últimos días, cuando volvía de clase, 11 Zuoyu, a pesar de sus heridas, se las arreglaba para tenerme la cena preparada. Pero hoy, con el cambio de vendas, habíamos perdido tiempo, así que nos conformaríamos con los suplementos. Sin embargo, 11 Zuoyu dijo, no tomes eso, voy a cocinar. El alfa se levantó y fue a la cocina. Ah, bueno, dije, sentándome en el sofá y encendiendo un cigarrillo. El teléfono sonó. Lo miré con fastidio y contesté. Sí, Jisuexi, sal a divertirte con nosotros. Eran algunos de los hijitos de papá que, como yo, habían venido a la Universidad de los Barrios Bajos, pero sus familias tenían mucho más poder que la mía. Aquí se movían como si fueran los dueños del lugar, y se divertían de formas que yo evitaba. No terminaba de encajar en su círculo, y la verdad es que les tenía cierto miedo. Siempre sentía que me miraban de forma extraña. No quiero, dije, siguiendo mis palabras. No estoy en la zona ahora mismo. ¿Y de vosotros? Al otro lado, la voz cambió, y alguien con tono frío dijo, Jisuexi, a partir de ahora te llamaré señorito. ¿Es que no quieres salir conmigo? Era Angu, el más popular del instituto. Respondí con sequedad. No es eso, pero colgaron enfadados. Me quedé un rato en blanco, apoyado en el sofá, y di otra calada al cigarrillo, con el ceño fruncido. Luego me levanté y me dirigí a la cocina, donde el hombre estaba ocupado. Me puse detrás de él y le soplé el humo cerca de la mejilla. ¿Te molesta? Para un omega, aquello no era precisamente un gesto educado. 11 Zuoyu había oído toda mi conversación telefónica. No había preguntado nada, simplemente seguía cocinando en silencio. Cuando sentí sus pasos acercarse, fue como si una brisa suave con aroma a menta y pomelo rozara mi oído. Él, con la mirada baja y enigmática, sonrió. No, no me molesta. Me apoyé en la encimera y, ladeando la cabeza, le soplé el humo directamente en la cara. ¿Tú fumas? Un omega haciendo eso a un alfa es un acto muy ambiguo. 11 Zuoyu, mientras cortaba verduras, respondió con paciencia. Sí. Le ofrecí el cigarrillo que había estado fumando, y como si temiera que lo rechazara, añadí en tono persuasivo. ¿Das una calada, por favor? 04. Entonces 11 Zuoyu me miró con sus ojos afilados. Su mirada era penetrante, amenazadora, imponente. No estaba mostrando su lado amable. Aunque llevara grilletes en los pies y un delantal puesto, su mirada podía derrumbar a cualquiera. Imponía respeto. No era alguien a quien se pudiera desafiar, y menos aún un omega débil como yo. Me quedé paralizado un instante. Pero él ya había disipado esa intensidad y mordió la boquilla del cigarrillo. La sensación húmeda en sus labios pareció recorrerle todo el cuerpo, tensando sus músculos, y soltó un leve desde la garganta. Yo tragué saliva y sentí un cosquilleo en el cuero cabelludo. Siempre había sido un omega educado. Para mí, los barrios bajos eran un lugar donde hasta el zapato más limpio se manchaba. Pero me habían enviado allí como un favor disfrazado. Ahora, en aquel apartamento, aprendía a fumar, a exhalar humo, y cuidaba a un alfa herido y peligroso. Era como jugar a un juego cada vez más arriesgado. Peligroso, sí. También vulgar, sucio, lleno de deseos inconfesables. Tal vez fuera lo más transgresor que había hecho en mi vida. ¿Y no era satisfactorio? 11 Zuoyu parecía un hombre de lo más desafiante. Su docilidad me daba más placer que cualquier cosa que hubiera hecho antes. ¿Te ha gustado? 11 Zuoyu solo dio una calada. Mordió fuerte la boquilla, apagó el cigarrillo y lo tiró a la basura. Huele bien, dijo. Luego se lavó las manos y siguió cocinando. Yo fruncí el ceño, algo insatisfecho. ¿Y no me lo devuelves? Él me miró de nuevo, con esa advertencia tranquila de quien es mayor y sabe más. Ese tipo no era tan manso como aparentaba. Solté una risita y volví al sofá. Me puse a ver vídeos con una conexión pésima. En una noticia decían, el general encargado de los barrios bajos ha sido objeto de un atentado y se encuentra desaparecido. Pero el vídeo se cortó. Lo deslicé y desapareció. No eran cosas que pudiera permitirme investigar. Me senté en el lugar donde él dormía, con los pies sobre sus sábanas, mirando el techo sin verlo. De repente, desde el piso de al lado, llegaron unos sonidos que no debería haber oído. Antes, esos ruidos me hacían temblar, pensando que las paredes eran de papel y que alguien podría entrar en cualquier momento. Me senté en la cama con los ojos enrojecidos, mirando fijamente la pared. Cuando al fin el ruido cesó, aún no había recuperado el aliento cuando sonó el timbre de la puerta. Mi mente, que empezaba a despejarse, se nubló de nuevo.
Abrí la puerta con precaución. Sí, el alfa del piso de al lado, de mi edad, con una bata puesta y el rostro impasible, como si no hubiera estado haciendo lo que hacía, dijo. Compañero Yi, estamos haciendo una fiesta. ¿Te unes? No, gracias. Tengo que llamar a mi familia. Él sonrió. Qué obediente eres. Me quedé desconcertado. Quería usar a mi familia como excusa, pero él parecía tomarlo como algo divertido. Su mirada se volvió aún más sugerente. Bueno, esta noche no es para ti. Otro día te invito. Cerré la puerta y me quedé aturdido. Volví a la cama y me senté sin moverme. Una ira sin nombre empezó a burbujear dentro de mí, como un refresco agitado. 05. Ahora, al oír esos ruidos, me limité a dar la vuelta, agarré la manta y me cubrí la cabeza. 11 Zuoyu también los había oído, pero no sintió ningún deseo. Al contrario, frunció el ceño con disgusto. Le molestaba que esos sonidos pudieran molestar al pequeño Omega acurrucado en la cama. Justo cuando empezaba a impacientarse, cesaron los ruidos y sonó el timbre. Me levanté y abrí la puerta. Oye, 11, vamos a hacer una fiesta. Ven, era otra vez el vecino. Siempre igual. Sus fiestas seguro que eran un desastre. ¿Quién sabía si las bebidas estarían limpias? Le rechacé con la cara seria. Lo siento, no quiero ir. Y además, ¿podrías bajar el volumen? Se oye todo. El vecino se sorprendió. Era la primera vez que yo hablaba tan claro. Perdona, no sabía que el aislamiento era tan malo, dijo, mirándome con intención. La próxima vez que los Omegas griten tanto, les taparé la boca. Mi cara se torció aún más. Debía tener una expresión entre asustada y confusa. Él se rió. Le resultaba divertido. Pero entonces, una feromona alfa de una potencia abrumadora salió disparada desde detrás de mí. El alfa de la puerta dio un respingo, cayó de rodillas, y con un golpe sordo, se quedó en el suelo. Mi querido amo, llegó desde dentro una voz grave y suave. ¿Alguien te ha ofendido? ¿Necesitas que me encargue? Su feromona era tan poderosa que no hacía falta decir más. Era un alfa peligroso. No hace falta, dije, aunque yo mismo me vi afectado. Sentí calor, los oídos me zumbaban. Procuré mantener la voz firme. Es el vecino de al lado. De acuerdo, respondió la voz, acercándose. Cerré la puerta y las piernas me flaquearon. Un brazo fuerte se enganchó a mi cintura y el hombre me levantó con facilidad. Antes de que pudiera reaccionar, se agachó, me rodeó las piernas con sus brazos y me alzó en vilo. Mi vista se elevó de golpe y agarré su pelo corto. Tus heridas. No importa. Eres muy ligero, respondió 11 Zuoyu, haciendo más fuerza con los brazos sin forzar las heridas. Las heridas apenas le molestaban. Solo servían para engañar a un señorito que nunca había olido sangre. Era grande, fuerte y mucho más poderoso de lo que yo imaginaba. Me llevó hasta el sofá y me dejó suavemente. 06. Después de cenar, me tumbé en el sofá. Cuando estés curado, ¿te irás de los barrios bajos?, pregunté. No parecía alguien de allí. No me iré por ahora, respondió. Estaba limpiándome los pies con un paño húmedo. De repente, me di cuenta y retiré el pie de golpe. ¿Esa es tu toalla de la cara? 11 Zuoyu frunció el ceño. ¿Y qué? La he lavado bien. Pero mis pies están sucios, insistí. No lo están. Aún así, seguí encogiendo las piernas. ¿Por qué me llamaste amo antes? Esta es tu casa, y estoy dispuesto a ser tu guardaespaldas alfa. Puedo ahuyentar a quienes te molesten. Bufe, te tomaste muchas atribuciones. Lo siento, se disculpó. ¿Cómo te hicieron esas heridas? 11 Zuoyu guardó silencio un momento. Fui a la zona C, tuve mala suerte, hubo un conflicto y me atacaron por la espalda. La zona C era un lugar sin ley, lleno de gente peligrosa. Sonaba razonable. Le sonreí y retiré el pie que él sostenía, apoyándolo sin saber dónde en el respaldo del sofá. La bata se me resbaló hasta los muslos. 11 Zuoyu contuvo la respiración y desvió la mirada. Mi otro pie se posó sobre su muslo y lo empujé suavemente. Quédate aquí a curarte. Estás muy mal herido. 11 Zuoyu me agarró el tobillo con firmeza. Su mirada penetrante recorrió mi pierna desde la pantorrilla hacia arriba, como si pudiera atravesar la bata desordenada. Te estoy muy agradecido por haberme salvado. Intenté retirar el pie, pero esta vez no soltó mi tobillo. Sentí que los ojos se me humedecían. Tienes mucha fuerza. Él soltó la mano de inmediato. ¿Te asustó? Negué con la cabeza. Volví a poner el pie sobre su muslo, sintiendo su calor. Puse cara de inocente, con los ojos brillantes. 11 Zuoyu sintió que aquello era una trampa. Debería apartar la mirada, pero su mano volvió a rodear esos tobillos delgados. Eran demasiado blancos. Su propia piel morena parecía aún más oscura al lado de la de aquel Omega. Era un contraste brutal. Piel blanca y delicada, atrapada en sus dedos. Algo brotó dentro de 11 Zuoyu. Un deseo destructivo, abrumador. Cerró los dedos con fuerza, con una sola mano podía rodearlos. Yo lo miraba sin inmutarme, a veces moviendo los pies para liberarme. Al otro lado, la pared empezó a sonar otra vez con golpes y ruidos. Sentí un vuelco en el estómago. 07. 11 Zuoyu tragó saliva, me levantó en brazos y me llevó al baño. Me lavó, me secó y me llevó a la cama.
Luego se dispuso a salir para hablar con los vecinos, pero lo agarré del brazo. Era peligroso, era fuerte, y ahora podía resolver mis problemas. Pero si un día desaparecía, ¿no me odiarían aún más los vecinos? Aquello no era más seguro que la zona C. Déjalo. Es culpa del mal aislamiento, dije. Zuoyu me miró con el ceño fruncido, con una expresión severa que lo hacía parecer aún más intimidante. No le gustaba mi actitud tan sumisa. De repente, me levanté y le abofeteé la cara. No me mires así, dije con frialdad. ¿Acaso por haberle dado un poco de buen trato creía que podía mirarme de cualquier manera? La bofetada fue ligera, apenas un ruido, seguramente no le dolió. Zuoyu bajó la mirada, apoyó las manos a ambos lados de mí y se inclinó hacia adelante. Su rostro hermoso y severo se acercó. Yisuexi, puedes pegarme si quieres. Eso me enfadó aún más. Puse mi mano en su mejilla y lo empujé con fuerza. Zuoyu se levantó, pero yo lo agarré de nuevo. Él se sentó y yo me abalancé sobre él, enterrando la cara en su cuello, y mordí con fuerza. El cuello de un alfa es territorio prohibido. Aquello era una provocación total. Zuoyu entrecerró los ojos. Yo solté la mordida, giré la cabeza y lo miré. ¿Quieres dormir conmigo? Él podía jurar que en mis ojos no había ningún tipo de intención seductora. Solo quería dormir. Pero precisamente por eso, se sintió aún más descontrolado. Aquella noche fue peor que dormir en el sofá. El omega era pequeño, y su aroma cálido y sutil se le colaba sin cesar por la nariz. Zuoyu estaba ardiendo. Dobló las piernas y el sudor le corría por la frente. Dormí mal. Quité la manta de una patada, al sentir frío, me giré y abracé algo que resultó ser muy cómodo. Zuoyu acababa de cerrar los ojos cuando los abrió de golpe. Miró a la persona entre sus brazos y exhaló un suspiro. Menudo lío. Incluso su periodo de sensibilidad no era tan agotador. Apretó suavemente el cuerpo entre sus brazos y volvió a cerrar los ojos. 08. Dormí bien, y eso me alegró el día. Al volver de la universidad, le compré a Zuoyu un conjunto de ropa nueva. ¿Qué? Gastar dinero en mantener a un alfa. Un juego perverso, ¿verdad? Sonreía con los ojos brillantes. Yisuexi. Una voz detrás de mí me hizo sobresaltarme. Como un gato asustado, eché a correr. En la esquina, choqué de lleno con otro alfa. ¿Por qué corres? ¿Acaso voy a comerte? Un alfa de pelo dorado me agarró. Me quedé tieso. Era uno de los hijos de papá que habían venido conmigo a los barrios bajos. De familia poderosa. Siempre se había metido conmigo. Siempre que te invito, pones excusas. Eso me enfada, dijo. Agaché la cabeza, apretando la bolsa de compras con nerviosismo. ¿Qué has comprado? Arrebató la bolsa y sacó la ropa. No es tu talla. ¿Es para mí? Asentí con la cabeza, sin valor para contradecirlo. Cuando llegué a casa, no llevaba nada. Pero el olor de la comida caliente me levantó el ánimo. Cenamos y nos acurrucamos en el sofá para jugar a la consola. El sofá no era muy grande, y mis piernas descansaban sobre las suyas. Al principio, no sabía dónde poner las manos. Jugué un rato y luego me quedé mirándolo, riéndome. Zuoyu exhaló. Soy un alfa adulto. Te saco casi 10 años, Yisuexi. Bájame de encima. ¿Y qué? La esperanza de vida en el sistema interestelar es de 200 años. Además, era guapo y no aparentaba ni 30. Me acerqué a su cara. ¿Qué he hecho mal? Nuestras respiraciones se entremezclaron. Zuoyu sintió las venas de las sienes latir con fuerza. Levantó la pierna con brusquedad. Estos juegos no son para ti. Esas palabras me enfriaron de inmediato. Ah, no. Entonces, ¿qué clase de juegos son para mí? ¿Los más educados? ¿Los más sensatos? Mírate, casi te sonrojas con una palabra atrevida. Pues qué mal, porque no solo soy un inútil, sino también un omega mal educado. Dicho esto, le estrellé la consola en el pecho, sin importarme si le daba en las heridas, y me metí en el dormitorio dando un portazo. Zuoyu llamó a la puerta para disculparse, pero no le abrí. Lo siento, dijo con cierta frustración. Suexi, soy un alfa arrogante. Me cubrí con la manta. Me sentía humillado. Su desprecio me hacía sentir que no me veía como su igual. Al día siguiente, salí temprano. Durante varios días, no le volví a dirigir la palabra. Él, en cambio, se volvió aún más sumiso. Yo estaba contento y, a la vez, insatisfecho. Un día, cuando me lavaba los pies, apoyé la planta en su barbilla para que levantara la cabeza. Luego puse los pies sobre sus hombros, doblé las rodillas y me incliné hacia él. Con las manos húmedas por la fruta, le di una palmada en la mejilla. Eres un perrito faldero, dije. Zuoyu oscureció la mirada, y lo más vergonzoso fue que aquellas palabras le excitaban. Me quedé sorprendido, y mi sonrisa se hizo más amplia. Zuoyu, con la mirada cada vez más profunda, aceptó el insulto en silencio. 09. Cuando estaba de buen humor, se notaba a simple vista. Hasta en clase llevaba una sonrisa en el rostro. Pero Angu volvió a interceptarme. Con el rostro sombrío, me miró fijamente mientras su feromona se desbordaba sobre mí como una bestia enfurecida. Yo solo soy un omega de nivel bajo, y en un instante caí de rodillas, apoyando las manos en el suelo sucio.
empapado en sudor. Has estado manteniendo a un hombre a escondidas, dijo. Lo había descubierto hacía unos días. La ropa que me había quitado había sido recuperada por unos hombres de negro corpulentos, que le advirtieron que no se metiera conmigo. Angu había tardado unos días en reaccionar, pensando que quizás solo era un farol. Pero al investigar, encontró a un desconocido viviendo en mi casa. No entendía de dónde le venía ese sentimiento de traición. Intentaba resistir su presión. No finjas. Levántate. Su tono arrogante se quebró, transformándose en un grito agudo de dolor. Los jóvenes que lo acompañaban cayeron también, retorciéndose de dolor con el rostro enrojecido. Una feromona sutil pero letal, usada contra aquellos tipos, era casi un desperdicio. Pero Once Zuoyu tenía el rostro pálido de ira. Se acercó rápidamente y yo, apoyándome en la pared, logré levantarme con dificultad, temblando y sudando. Él me tomó el rostro entre sus manos y me calmó. Tranquilo, no tengas miedo, cariño. Soy yo. Su feromona, tan agresiva hacia afuera, se volvía suave al dirigirse a mí. Los subordinados que observaban desde lejos no salían de su asombro. Su líder, tan frío e implacable, tenía un omega tan dulce y joven, y además lo trataba con tal ternura. Era increíble. Me sentí aliviado. Ya no llevaba el collar ni los grilletes, y no me sorprendió. Pero al verlo, solo sentí el alivio de ser rescatado. No tenía más emociones. Estaba como paralizado, temblando sin cesar. Once Zuoyu me levantó en brazos con firmeza y seguridad, pero mi mirada seguía vacía. Pasó un rato hasta que apoyé la cabeza en su pecho. Le tenía miedo a todo. No podía vivir como quería. El mundo siempre me parecía peligroso. Los alfas nunca habían sido mi salvación, y yo no podía salvarme a mí mismo. De repente, me sentí hundido. Ni siquiera sabía si aquello era tristeza. Al llegar a casa, miré a Once Zuoyu y dije con frialdad: «Veré». No estaba bien. Todo me molestaba. Once Zuoyu entrecerró los ojos con peligro. No había hecho nada malo. ¿Por qué lo echaban? No era de los que soportaban todo. En el fondo, se estaba rebelando. Soltó una risa breve, y entonces su feromona se desplegó como tentáculos, envolviéndome por completo. Abrí los ojos con sorpresa. Once Zuoyu tenía una expresión solemne y severa. Ya no era el alfa dócil y obediente. Nunca lo había sido. Mis piernas flaquearon de inmediato. Su feromona era aterradora, mucho más que antes. Fue entonces cuando comprendí realmente lo peligroso que era Once Zuoyu. Me sujetó y me llevó al baño. Un niño desobediente se castiga. Una esposa bonita que no obedece, se castiga de otra forma. Once Zuoyu, dije, intentando agarrarlo con desesperación. 10. Once Zuoyu me levantó por el muslo. ¿Qué gritas? El aislamiento es malo. Me vi obligado a apoyarme contra la pared. Me mordí el labio. Once Zuoyu, huyó, me dio una palmada y mordió mi oreja. Pequeño, mi paciencia tiene límites. No sé cómo consolar a la gente. No hay bestia salvaje que se amanse solo con caricias. La docilidad es solo una estrategia antes de atacar. Yo te salvé la vida. Once Zuoyu, con los músculos tensos y la mirada sombría, respondió con tono frío. Ah, sí, pues estoy pagando el favor con traición. ¿Yo? ¿Volverás a recoger alfa callejeros?, preguntó. Mordí su camiseta, y entre lágrimas, negué con la cabeza. Once Zuoyu soltó una de mis piernas y con control, me agarró el cuello. Dices que eres prudente, pero recoges a cualquiera. Dices que eres cauteloso, pero le tienes miedo a todo. Das pena. No sentía que me diera pena. Era un desgraciado. Intenté arañarlo, pero ni siquiera le rompí la piel. Entre sueños, lo oí hablar por teléfono. Vuelvo en unos días. Hagan lo que les he dicho. ¿Volver? ¿A dónde? Estaba demasiado cansado para pensar. Cerré los ojos y me dormí. Pasé todo el fin de semana en casa. El lunes, me puse un parche inhibidor en el cuello y me até un pañuelo. La camisa blanca, abotonada hasta arriba. Estaba apagado, pero mi rostro estaba sonrosado, casi brillante. No quería ir a la universidad. Me daba miedo que aquellos tipos se vengaran. Las clases eran pocas. Me senté en mi sitio, inquieto. Además, me preocupaba que mi feromona alfa se filtrara. Me había puesto mucho inhibidor antes de salir. Era una clase grande, con varios grupos. Sentía muchas miradas sobre mí. Me quedé rígido. Al salir, los tipos se acercaron. Pero, para mi sorpresa, no venían a buscarme problemas. Su mirada no era amistosa. Me escaneó de arriba a abajo como una máquina. Fruncí el ceño. Angu, pálido y magullado, preguntó. ¿El TA? La pregunta me dio asco. Lo miré con desprecio y lo recorrí con la misma mirada. Los que no son vírgenes no pueden preguntarme eso. Los otros se quedaron callados. Lo aparté con fuerza, enderecé la espalda y bajé las escaleras con paso firme. Cuando estuve lejos, aceleré el paso. Tenía las manos sudorosas. Sin darme cuenta, choqué contra un pecho ancho. El aroma familiar me hizo alzar la cabeza. Al verlo, las piernas me temblaron. Él me agarró la nuca, como si fuera un animalito. Ese gesto me molestó.
Le quité la mano de un golpe. No me toques así. Entonces noté que Once Zuoyu iba bien vestido. Su presencia seguía siendo imponente, pero ya no tan salvaje. Él no se enfadó. Al verme mirarlo, esbozó una sonrisa. Me tomó de la muñeca y me llevó a un coche. No sabía de dónde lo había sacado. Blindado, espacioso. Me llevó a un restaurante privado. Estaba nervioso. Su identidad era más complicada de lo que imaginaba. 11. De vuelta a casa, ya oscurecía. La feromona era tan intensa que el coche lanzaba alertas. Once Zuoyu aparcó en un bosque desierto. Apreté el cinturón con fuerza. Al cabo de un rato, bajo su mirada imponente, me lo quité con manos temblorosas. El asiento se reclinó. Él me atrajo hacia sí, y quedé tumbado sobre su pecho. ¿Me estás provocando?, preguntó. Mi feromona se estaba descontrolando. Sin saber qué hacer, lo agarré del pelo y llamé su nombre. Once Zuoyu sonrió. Dime, marido. Mordiéndome los labios y sin aliento, lo llamé. Marido. Su mirada se volvió profunda, su rostro severo, sus músculos brillaban bajo la luz tenue. No dijo nada, pero fue aún más intenso. La noche estaba despejada. Era raro ver así los barrios bajos. El coche entró en un castillo fuertemente custodiado. Si no recordaba mal, era la residencia del gobernador de los barrios bajos. Él me levantó en brazos, envuelto en una manta, y entró en el dormitorio acompañado de guardias y sirvientes. Me aferré a su chaqueta, escondiendo el rostro. Al cerrar la puerta, levanté la cabeza. Tenía los ojos húmedos mientras lo miraba. Once Zuoyu tragó saliva, me acarició la mejilla caliente y besó mi nariz. ¿Cariño? No estaba contento. Me has engañado. En realidad, nunca ocultó su nombre. Yo simplemente no lo investigué. Él me sostuvo el rostro entre las manos. Sí, he engañado a un niño malo para traerlo a casa. Fruncí el ceño. El año que viene cumplo 20. No soy un niño. Ah, entonces he engañado a una esposa mala. Sonreí al oírlo de mala. Once Zuoyu empezó a tener horarios irregulares. A veces aparecía con uniforme militar, botas altas, imponente. Yo sentía que mi glándula se calentaba. Al verme esperándolo en la entrada, con zapatillas, me rodeó la cintura y me alzó como si fuera un niño. Me enganché a su cintura con las piernas. En el dormitorio, me puso sobre la mesa y me besó con fiereza, sujetándome la nuca. Yo giraba la cabeza para esquivarlo, pero su mano ya estaba bajo mi pijama. ¿Cómo te heriste aquella vez?, pregunté, curioso. Los barrios bajos necesitaban control, y él, como general casi invencible, estaba al mando. Llevaba poco tiempo en el cargo. A alguien no le gustó. Fui a inspeccionar la zona C y me tendieron una emboscada, respondió Once Zuoyu, mirando mi rostro sonrojado. Entonces me encontró en la zona B. En realidad, su cuchillo podía haber cortado mi garganta con facilidad, pero se encontró con unos ojos llenos de miedo y compasión. Once Zuoyu, sin remordimientos, pensó, qué bonito, mi salvador. Ya veo. Lo abracé por el cuello. Era grande y fuerte, no podía resistirme. Solo me quedaba aferrarme para ablandarlo. Entonces, ¿fingiste todo este tiempo? Tú me salvaste la vida, dijo Once Zuoyu, que no era un general cortés ni caballeroso. No se sentía agradecido por naturaleza. Para él, si alguien lo ayudaba, era suerte de ese alguien. Así que ahora sus palabras sonaban más a coqueteo. Mi nivel de feromona era bajo. Estaba casi delirando. Zuoyu, cariño, dime, marido. No lo dije. Once Zuoyu sonrió. Me encanta cuando te pones terco. Lo mordí. 12. En la universidad tenía guardaespaldas personales, además de escoltas distribuidos por diferentes zonas para protegerme. En los foros del instituto no se hablaba de otra cosa. Decían que yo, un omega, me había vendido a cambio de la protección de algún pez gordo. No hice caso a esos comentarios. El secretario de Once Zuoyu se encargó de borrar esos rumores. Once Zuoyu, tras eliminar a los traidores de su equipo, tenía algo más de tiempo libre y de vez en cuando me llevaba de excursión. Me enseñó lucha, tiro y otras cosas. Pero estaba tan cansado. Por las noches descansaba mal, y después de ir a clase y volver, aún tenía que estudiar a la fuerza. Hasta me daban náuseas. Poco a poco, el apetito me aumentó y engordé bastante. Cuando llegaron las vacaciones, él se fue a una reunión en otro distrito, y yo compré un billete de vuelta a la ciudad alta. Tenía la barriga algo abultada. Al pensar en ello, compré una prueba de embarazo para omegas. Y, como esperaba, dio positivo. Cuando mi padre supo que había tenido un hijo de un alfa desconocido, quiso pegarme, pero un criado lo detuvo. Lo miré con atención. Mi madrastra se acercó, fingiendo decepción. ¿Cómo has podido aprender esas malas costumbres fuera? Sí, respondí con indiferencia. He aprendido. La noticia de mi embarazo se extendió como la pólvora. En la capital, todos los hijos de buena familia sabían que me había corrompido. Yo, que antes era un omega dulce y bien educado, de familia modesta y con feromonas de bajo nivel, podría haber sido un buen candidato para un matrimonio concertado. Pero resultó que era un libertino sin vergüenza. Todos se preguntaban quién sería ese alfa de baja estirpe que me había marcado. Pero pronto,
Todos los rumores y publicaciones ofensivas desaparecieron como por arte de magia. Mi nombre se convirtió en un tabú. Poco a poco, el tono cambió. La gente empezó a preguntarse quién era mi alfa, tan poderoso como para borrar todo rastro de escándalo. Mi madre biológica, que se había vuelto a casar tras un divorcio amistoso pero tenso, me llamó. Con decepción, me dijo, los Yi no te han educado bien. Tienes la misma mala sangre que tu padre. Respondí con frialdad, como si vosotros me hubierais dado una buena educación. ¿Todo es culpa de los adultos? ¿Acaso eres un niño? No, no lo era, pero eso no significaba que no pudiera sentir. Ya no soy un niño, así que no me vengas con esas. Ella se quedó sin palabras. Dios mío, hijo, ¿cómo has cambiado tanto? Antes no eras así. Antes de colgar, dije, lo siento, pero siempre he sido así. Tú no me conocías. La casa se convirtió en un caos. Mi padre, después de enfadarse, me dio la espalda, como si nunca hubiera tenido un hijo. Mi madrastra, en cambio, me consoló. Los jóvenes son así. No es tu culpa. Me dio algo de dinero para que saliera con amigos. Mi decadencia le encantaba. Un omega inútil y vicioso no podía competir con su propio hijo. Ese dinero apenas me daba para sobrevivir, y no podía compararme con los demás hijos de papá. Pero era mejor que nada. 13. Recogí mis cosas y me preparé para irme. Ya no era seguro quedarme allí. Pero mi hermanastro volvió a casa y me bloqueó el paso. Hermano, ¿vas a buscar a tu amante? Luego dio una orden a sus guardias. Llévenlo al hospital. Cada vez que me miraba, veía en sus ojos una oscuridad difícil de describir. Le tenía miedo. Y también rabia. ¿Quién se creía que era? Yo era el hijo mayor. ¿Cómo se atrevían a tratarme así? Pero también era un cobarde. Me dejé caer en la decadencia, como ellos querían. Once Zuoyu era el malo que había elegido para caer. Y, no sé por qué, sentía una extraña satisfacción. Mi madrastra intentó detener a su hijo. ¿Qué vas a hacer? El alfa joven, alto y con poder, respondió con firmeza. Llevarlo a que aborte. Mi madrastra estaba desesperada. Un hijo ilegítimo era perfecto. ¿Cómo iba a competir con su propio hijo? No entendía la hermandad de su hijo. Mi padre, con tono autoritario, dio la orden. Haz lo que dice tu hermano. Llévenselo. Fruncí el ceño y miré instintivamente al criado que me había protegido antes. Luego, al girar la cabeza, vi a un rostro familiar justo a mi lado. El guardia sonrió. Señora, no tema. Como había entrado un escolta de 11 Zuoyu, de repente, desde fuera de la villa, se oyeron pasos sincronizados. Un grupo de hombres entrenados abrió paso, y luego 11 Zuoyu entró con uniforme militar, imponente y majestuoso. Mi padre conocía a muchos políticos. Aunque no supiera quién era 11 Zuoyu, su uniforme dejaba claro que era alguien importante. Al ver las insignias, dedujo que era el general más joven de la alianza, destinado en los barrios bajos. Se quedó helado. Hasta las piernas le temblaban. Pensó que su casa estaba en problemas. Pero 11 Zuoyu se acercó y me rodeó la cintura. He venido a buscar a mi esposo. La familia se quedó boquiabierta. ¿Quién? Mi hermanastro fue el primero en reaccionar. No puede llevárselo. 11 Zuoyu lo fulminó con la mirada. El joven alfa palideció y no se atrevió a decir nada más. No me interesaba ver sus caras de asombro. Me sentía un poco culpable. Al salir, el alfa miró mi barriga y dijo entre dientes. ¿Por qué te escapaste? Su rostro estaba pálido, pero no me reñía. Más bien parecía resignado y preocupado. Bueno, al menos estás bien. Bufé y me refugié en su abrazo. Él me besó la frente. Si digo que te he obligado, y aún así no me quieres, tendré que usar métodos poco ortodoxos. ¿Cómo podía ser tan descarado? Ya no era el mismo que al principio. Pero tampoco sabía muy bien qué versión suya me gustaba más. No me gustó. Fui yo quien te provocó primero. Tenía que dejarlo claro. 11 Zuoyu me pellizcó la mejilla. Te llevo a casa. ¿La casa de los 11? No quiero ir, dije. 11 Zuoyu había llegado a la capital por la mañana. Sabía que yo no corría peligro y que la familia allí tenía a muchos de sus hombres. Así que arregló todo antes de venir a buscarme. Me ayudó a subir al coche con cuidado. Al saber mi estado, sintió alivio y miedo a la vez. Vivo solo en mi casa, no es la casa de los 11, dijo. Asentí. El guardia conducía. En la parte trasera, apoyado en él, estaba sin fuerzas. Llegamos a una villa. Bajamos y él me llevó de la mano. Me sorprendió ver un camino lleno de flores. Me pareció extraño. 14. Desde el jardín hasta la entrada, todo estaba decorado con esmero. Había muchas caras desconocidas. Parecían amigos y colegas de 11 Zuoyu. Me puse nervioso. Él me tomó la mano. De repente, se arrodilló. Alguien le pasó una cajita con un anillo. Yi Suexi, amor mío, te quiero. ¿Quieres estar conmigo? No era un alfa refinado, ni tenía experiencia en el amor. Esas eran las palabras más románticas que se le ocurrían. Apreté los labios. Sentía los ojos arder, pero no quería llorar, porque parecería que estaba muy emocionado. Pensaba que su declaración era lo mínimo que merecía. Si él no lo hubiera hecho, yo se lo habría pedido con el tiempo. Si íbamos a estar juntos, que fuera con ceremonia.
Quise levantarlo, pero él me puso el anillo en el dedo con firmeza. Cuando se levantó, yo levanté un poco la barbilla. Entonces somos novios. Él besó mis dedos. Ya he presentado los papeles. Somos esposos. Sonreí. No importaba cómo se llamara, mientras fuera oficial. Yo también le puse un anillo. Marido. Alguien soltó un grito de júbilo y pétalos de colores cayeron desde el segundo piso. Lo miré y me reí. Zuoyu me tomó el rostro entre las manos, con sus ojos llenos de ternura. ¿No me guardas rencor por haberte forzado antes? Los amigos que lo rodeaban abrieron los ojos como platos. Ya decían ellos que el tosco de Zuoyu no sabía conquistar a nadie. Ignorando sus miradas, le pregunté, ¿y tú no me guardas rencor por haberte provocado? Vaya, la señora no era tan simple como parecía. Zuoyu me miró con intensidad. Tú eras un niño. ¿Qué podías hacer? Susurró junto a mi oído. Fui yo quien se portó mal. En la noche, en la cama, apoyé las manos en su pecho, con el ceño fruncido. Tengo un poco de miedo. Zuoyu sudaba, con sus grandes manos sujetándome la cintura. No tengas miedo, tu marido te sostiene. Bajé la mirada y lo vi, tan salvaje y contenido. Mis ojos se suavizaron. Como diga mi marido. Zuoyu pensó, mi esposo es tan bueno como provocador. Cuando nuestro hijo cumplió 1 año, lo criaron los padres de Zuoyu. Yo acababa de graduarme y quería trabajar. Además, vivíamos en los barrios bajos, que no eran seguros. Pero al cumplir los 2, lo trajimos con nosotros, y se convirtió en un pequeño demonio. Zuoyu se llevaba al niño a muchas de sus reuniones. En las salas más serias, el pequeño se sentaba tieso, con cara de funcionario viejo. Por la noche, Zuoyu fue con nuestro hijo a buscarme al departamento de ingeniería. Yo trabajaba en proyectos de inversión y gestión de seguridad y educación en los barrios bajos, con un contrato del gobierno local. Estaba sucio por el trabajo. Mi hijo se me echaba encima pidiendo que lo cargara, así que lo tomé en brazos y subimos al vehículo. Zuoyu me limpió la cara con un pañuelo, algo insatisfecho. ¿Por qué has ido a la obra? Sonreí. Estaba haciendo la planificación. Tenía que ir. Cuando su rostro se quedaba serio, era imponente. Esa era la presencia de un líder. Es peligroso, dijo. Yo no era como los demás. Aunque la seguridad había mejorado, Zuoyu tenía muchos enemigos políticos. Le guiñé un ojo. Lo tenía todo planeado. Llevaba varios escoltas. Él tomó mi mano y me dio una palmada suave como castigo. Pero por la noche, el castigo fue más severo. Por muy tolerante que fuera, casi me desmoronó. Zuoyu, grité sin cesar. Él me besó con fuerza. Fin.